¿Por qué Jesús enfrentó a ciertos líderes religiosos con tanta fuerza, y casi con desprecio? ¿Quiénes eran esos hombres con túnicas elegantes, poder en el templo, pero corazones endurecidos? Hoy vamos a descubrir a los saduceos, uno de los grupos más misteriosos y menos comprendidos de la historia bíblica. Muchos hemos oído hablar de los fariseos. Sí, los que Jesús constantemente llamaba hipócritas. Pero, ¿y los saduceos? ¿Qué hacían exactamente? ¿Por qué casi no se habla de ellos? Lo sorprendente es que tenían más poder que los fariseos. Más riqueza. Y estaban al mando del templo en Jerusalén. Eran la aristocracia religiosa. Pero también fueron uno de los mayores obstáculos en el camino de Jesús. ¿Sabías que los saduceos no creían en la resurrección? No creían en ángeles, ni en la vida eterna. Para ellos, solo contaba esta vida. Y sin embargo, eran los encargados de dirigir el templo de Dios. Jesús no se quedó callado. Enfrentó sus argumentos, les echó en cara su hipocresía, y desarmó su lógica delante de todos. En este video, no solo conocerás quiénes eran los saduceos. Vas a entender por qué Jesús los desafió tan frontalmente, y qué podemos aprender hoy de ese enfrentamiento. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambia por completo la forma en que entendemos los conflictos en el Nuevo Testamento. Los saduceos no eran simplemente un grupo más en el pueblo judío. No. Ellos representaban el poder, el control y la tradición más rígida dentro del judaísmo de la época de Jesús. Su origen se remonta al periodo posterior al exilio babilónico, cuando los judíos regresan a Jerusalén y reconstruyen el templo. A lo largo de los siglos, ciertas familias sacerdotales se consolidan como la clase alta de la sociedad judía. De ese linaje surgieron los saduceos. El nombre, saduceo, probablemente deriva de Sadoc, un sacerdote de tiempos del rey David. Según la tradición, los descendientes de Sadoc eran los únicos con derecho legítimo a ejercer el sacerdocio en el templo. Y eso era exactamente lo que hacían los saduceos, administraban el templo de Jerusalén. Era su territorio. Ellos controlaban los sacrificios, las ofrendas, y las normas del culto. Estaban estrechamente ligados al sumo sacerdote, una figura de inmenso poder religioso y político. Pero había algo más, su alianza con el Imperio Romano. A diferencia de los fariseos, que buscaban mantenerse puros según la ley, los saduceos optaron por colaborar con Roma para mantener su influencia. A cambio de mantener la paz y evitar revoluciones, Roma les permitía seguir controlando el templo. Así, los saduceos se convirtieron en una especie de élite político-religiosa, temida por muchos, admirada por otros, y profundamente desconectada del pueblo común. Eran ricos, instruidos, pero también arrogantes. Mientras los fariseos debatían en sinagogas, los saduceos operaban desde el centro espiritual de toda la nación, el templo. Pero su poder tenía un precio, vivían por la ley escrita, pero ignoraban por completo el Espíritu de Dios. Y eso fue exactamente lo que Jesús vino a desenmascarar. A diferencia de los fariseos, los saduceos eran conocidos por rechazar muchas de las creencias populares del judaísmo del siglo I. Para ellos, solo la Torá escrita, los 5 primeros libros de Moisés, era válida. Nada de tradiciones orales, ni interpretaciones rabínicas. Si no estaba en la ley de Moisés, no lo aceptaban. Y eso los colocaba en conflicto directo con casi todos los demás. Pero aquí viene lo impactante, no creían en la resurrección de los muertos. No creían en ángeles, ni en demonios, ni en el juicio final. Para ellos, todo lo que existe está en esta vida. Una vez mueres, se acabó. Esta visión tan limitada del mundo espiritual los convirtió en racionalistas religiosos. Apegados a los ritos, a la estructura, al poder, pero sin esperanza eterna. Y por eso, cuando Jesús hablaba de la vida eterna, del reino de Dios que no era de este mundo, los saduceos no solo no entendían, lo consideraban una amenaza. De hecho, hay una historia clave en los evangelios. Los saduceos se acercan a Jesús con una pregunta, trampa, sobre la resurrección. Le cuentan un caso hipotético de una mujer que se casa con 7 hermanos, uno tras otro al morir. Y preguntan, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa? La pregunta era ridícula, y estaba diseñada para burlarse de la idea de vida eterna.
pero Jesús les responde con una claridad que los deja sin palabras. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, Mateo 22:29. Jesús no solo desarma su lógica. Los acusa de no conocer verdaderamente a Dios. Porque si lo conocieran, sabrían que la vida no termina con la muerte. Esa confrontación revela la profundidad del conflicto. Jesús representaba lo eterno, lo invisible, lo celestial. Los saduceos, en cambio, defendían lo terrenal, lo temporal, lo corrupto. Los saduceos no solo eran líderes religiosos, eran los políticos del judaísmo antiguo. Su influencia no terminaba en el templo. Tenían el poder económico, social y legal. Eran, en muchos sentidos, los senadores de su época. Una de sus posiciones más importantes era en el Sanedrín, el Consejo Supremo que regulaba la vida judía. Aunque los fariseos también estaban presentes, los saduceos dominaban las decisiones más influyentes, especialmente gracias a su cercanía con el sumo sacerdote. ¿Y quién nombraba al sumo sacerdote? Roma. Así es. Los romanos no eran ingenuos, sabían que mantener el control religioso aseguraba el orden político. Por eso, a menudo elegían a saduceos como sumos sacerdotes, personas que garantizaban que no habría revueltas, que mantendrían todo tranquilo para el imperio. Este matrimonio entre religión y política generó un sistema corrupto. Los saduceos manipulaban la ley a su favor, cobraban impuestos del templo, controlaban el mercado de sacrificios, y se enriquecían mientras el pueblo sufría. Recordemos el momento en que Jesús entra al templo y derriba las mesas de los cambistas. Ese acto no fue solo simbólico, fue un ataque directo al sistema de los saduceos. Jesús estaba desafiando su autoridad, y lo sabían. Por eso, desde ese momento, comenzaron a buscar cómo matarlo. Ya no era solo un predicador popular. Era una amenaza real para su estructura de poder. La ironía es brutal, los encargados de guiar espiritualmente al pueblo eran los mismos que planearon la muerte del Mesías. Tenían poder, pero no verdad. Tenían autoridad, pero no sabiduría. Su enfoque legalista, su afán por mantener el control, y su alianza con Roma, los alejaron completamente del corazón de Dios. Jesús no vino a buscar alianzas. Vino a establecer un reino que no depende de templos de piedra ni de votos políticos. Y eso, para los saduceos, era inaceptable. La confrontación entre Jesús y los saduceos fue inevitable. Uno de los momentos más icónicos es cuando, como vimos antes, le preguntan sobre la resurrección. Pero este no fue un hecho aislado. Fue parte de una campaña más amplia para poner a prueba, desacreditar y finalmente eliminar a Jesús. En los evangelios, notamos que Jesús tiene más enfrentamientos verbales con fariseos. Pero los saduceos estaban detrás de las acciones más concretas para silenciarlo. Eran ellos quienes dirigían el templo. Ellos los que tenían contacto directo con las autoridades romanas. Ellos los que estaban en el centro del Sanedrín que más tarde lo condenaría. Otro episodio clave fue el juicio nocturno de Jesús. ¿Quiénes estaban allí? El sumo sacerdote Caifás, su suegro Anás, y otros líderes del templo. Todos saduceos. Fueron ellos quienes manipularon los testimonios, presionaron a Pilato y exigieron la crucifixión. Pero volvamos a los intercambios públicos. Cuando Jesús hablaba del reino de Dios, usaba parábolas que muchas veces iban dirigidas directamente a los saduceos y su hipocresía. En la parábola de los labradores malvados, Mateo 21, Jesús narra cómo unos trabajadores matan al hijo del dueño de la viña. ¿Adivina a quién se refiere? Exacto, ellos entendieron que hablaba de ellos. Y quisieron arrestarlo ahí mismo. Jesús les decía, en público, cosas como: el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca frutos, Mateo 21:43. Eso fue dinamita para los oídos de los saduceos. Ellos que se consideraban los custodios legítimos de la fe, ahora escuchaban que Dios los estaba dejando de lado. Otro momento revelador, cuando Jesús, al ser cuestionado, responde con preguntas que exponen la ignorancia o la maldad de sus opositores. Como cuando pregunta: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos no supieron qué responder, porque tenían miedo del pueblo. Y así, Jesús demostraba que su autoridad venía de Dios,
no del templo ni del poder humano. Estos encuentros dejaron claro algo: Jesús no buscaba debatir por debatir. Buscaba exponer el corazón de sus oponentes. Y en el caso de los saduceos, ese corazón estaba endurecido por el poder y el orgullo. Jesús no confrontaba por confrontar. Cada choque con los saduceos tenía un motivo profundo: la verdad estaba en juego. Los saduceos representaban todo lo que el reino de Dios no es: poder sin compasión, ritual sin corazón, legalismo sin vida espiritual. Jesús, en cambio, venía a restaurar la verdadera intención de la ley: amar a Dios y al prójimo. Los saduceos habían reducido el pacto con Dios a un sistema de sacrificios y leyes que les beneficiaban. Pero Jesús lo dejó claro: misericordia quiero, y no sacrificio. Mateo 9:13. Esa frase sola fue una bomba teológica para ellos. Otro motivo por el cual Jesús los enfrentó fue su incredulidad disfrazada de religión. Ellos vestían túnicas, citaban escrituras, hablaban de Moisés, pero no creían en lo sobrenatural, ni en el poder de Dios. Jesús decía: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, pero por dentro llenos de huesos y podredumbre. Mateo 23:27. Aunque esa frase se atribuye más a los fariseos, aplica con total fuerza a los saduceos también, porque ambos compartían el mismo problema: apariencia sin verdad. Jesús no vino a ser parte del sistema. Vino a derribar todo lo que estorbaba el camino a Dios, y los saduceos eran uno de esos grandes obstáculos. Cuando Jesús limpia el templo, lo hace con ira santa. Está diciendo: basta de robar el lugar santo de mi Padre. Era más que una protesta, era un juicio profético contra un sistema religioso corrupto, y los saduceos lo sabían. Por eso lo buscaron para matarlo. En resumen, Jesús los enfrentó porque su influencia alejaba a las personas de Dios. Porque manipulaban la verdad para mantener poder. Y porque su presencia en el templo, en vez de bendecir al pueblo, lo esclavizaba espiritualmente. Después de la muerte y resurrección de Jesús, los saduceos siguen presentes por un corto tiempo. Pero todo cambia radicalmente en el año 70 después de Cristo, cuando Roma destruye Jerusalén y el templo. Con la desaparición del templo, los saduceos pierden su base de poder. Ya no hay lugar para sacrificios, ya no hay altar que administrar, ya no hay Sanedrín que controlar. Sin templo, se desvanecen. A diferencia de los fariseos, que evolucionan hacia el judaísmo rabínico moderno, los saduceos desaparecen de la historia. No dejaron escritos, no dejaron discípulos. Solo quedaron como una advertencia, de cómo el poder sin verdad se desintegra. Jesús lo había profetizado. No quedará piedra sobre piedra. Y así fue. Su desaparición es casi total. Un grupo tan poderoso, tan influyente, borrado en una sola generación. Esa es la ironía divina: quienes se burlaban de la resurrección, fueron ellos mismos borrados sin resurrección histórica. Mientras tanto, el mensaje de Jesús, ese carpintero de Nazaret sin posición oficial, ha transformado al mundo entero. La historia de los saduceos no es solo historia antigua. Es una advertencia actual. Hoy también hay sistemas religiosos vacíos. Personas que usan la fe para controlar, manipular y enriquecerse. Iglesias que predican éxito sin cruz. Doctrinas que eliminan lo sobrenatural porque ya no aplica. Y ahí es donde Jesús vuelve a entrar al templo, a derribar mesas, a enfrentar autoridades religiosas, a rescatar al pueblo de las cadenas del sistema. Los saduceos eran expertos en leyes, pero no conocían al Dios vivo. Jesús no los confrontó porque sí. Lo hizo porque sabía que su mensaje era una amenaza directa a su imperio de hipocresía. Tú y yo hoy debemos preguntarnos: ¿estoy viviendo una fe real o una religión vacía? ¿Creo solo en lo que veo, o en lo eterno, en lo invisible, en lo que viene? Los saduceos no creían en la resurrección. Pero Jesús resucitó. Y con eso, venció todo su sistema. Así que, si algo podemos aprender de esta historia, es esto. Dios no habita en templos de piedra, habita en corazones sinceros. Si este video te ayudó a ver una parte olvidada del Evangelio, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también quiera conocer la verdad detrás de los enemigos silenciosos de Jesús.